Buenos días todavía, creo. La verdad, un agradecimiento especial al Instituto Colombo Panameño, que ha generado una vinculación con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal para seguir impulsando la academia y la formación en estos temas. Un segundo reconocimiento a los organizadores, al doctor Zamorano, al doctor Aparicio y al doctor Madrid, que han permitido que yo nuevamente esté aquí en Panamá y que tenga ganas de no irme nuevamente. Espero que me adopten. Y sobre un reconocimiento que quiero hacer a una persona en particular que veo hoy en la sala y que ha sido protagonista en muchas ocasiones de querer realizar una labor que quizás sea la ambición de la implementación del sistema acusatorio, y es lograr una homogeneidad de los sistemas en Iberoamérica. Doctora Aura Guerra, usted trabajó incansablemente en términos de buscar en el Código Comisión Tipo para Iberoamérica una serie de elementos que yo veo reflejados en la realidad latinoamericana e iberoamericana. Y quisiera decir, para iniciar el tema que me corresponde, sobre la eficacia investigativa dentro de la teoría en el caso del sistema acusatorio, tres cosas en particular, quizá retomando algo magistrado, me voy a robar sus derechos de autor, pero voy a tratar de iniciar allí la necesidad de entender el concepto de sistema acusatorio, el principio de oralidad y la relación que tienen todos estos elementos frente a esa eficacia investigativa. Un punto fundamental en este tema de la teoría del caso es entender que el sistema de oralidad no nos brinda per se un simple sistema de oratoria, sino que la oralidad encierra los principios de inmediación, contradicción y publicidad, que permite eficazmente generar un entendimiento del caso para una mejor justicia, una pronta justicia y sobre todo una eficaz justicia. Un segundo tema que quisiera tocar aquí con suma importancia y que creo que es el norte de lo que voy a tratar de decir en muy breves minutos, porque no solamente por la amenaza directa sino simbólica del semáforo que cumplimos y acatamos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, me permitiré redondear en tres palabras. El tema central frente a la teoría del caso va a generar una serie de aceptaciones irrestrictas a los principios generales del sistema acusatorio. Y esta reflexión va en punto de afirmar que tenemos grandes problemas a pesar de nuestra implementación general y pronta en Colombia del sistema acusatorio, y es no haber entendido correctamente estos elementos que son fundamentales para el desenvolvimiento del sistema acusatorio. La teoría del caso es, en esencia, la estructura que va a permitir que desde la indagación e investigación se genere por el Ministerio Público una justicia eficaz a través de una serie de elementos que vamos a desarrollar posteriormente. Pero también la teoría del caso debe entenderse como una estructura que permite visualizar a la defensa y a los intervinientes su propia teoría del caso para pasar a una sede obligatoria como es el juicio y como significa esencialmente también trabajar sobre la necesidad de trasladar una serie de elementos, porque en derecho lo que no se prueba no existe. La teoría del caso, entonces, vamos a decir nosotros, tiene unas condiciones esenciales dentro del sistema acusatorio y del sistema de partes. Si nosotros asumimos el sistema de partes en toda su integridad, tendremos que decir dos cosas de manera categórica. El Ministerio Público es una parte y la defensa es otra. Por lo tanto, cada quien tendrá que elaborar su teoría del caso sobre expectativas que no puedan ser defraudadas a través del principio de contradicción en el juicio. Y sobre esos elementos la teoría del caso es la que me va a permitir con fortaleza, decisión, conocimiento, capacidad, generar
una proyección ante un juez competente sobre la base de mi postulado o pretensión en causa o en juicio. Allí vamos a empezar a ver que la teoría del caso no simplemente es una alegación, no simplemente es un discurso, no simplemente es la utilización de la oralidad como forma de transmisión en un juicio. La teoría del caso es la columna vertebral de la justicia en el sistema acusatorio. Un punto de aclaración aquí, me permito hacerlo por los equívocos que pueden darse en torno a la teoría del caso y que relaciono directamente a las legislaciones colombiana y panameña. En particular, la teoría del caso no surge en la etapa de juicio. La teoría del caso surge desde el momento mismo en que me acerco a la indagación y a la investigación. Yo ocupé el cargo de fiscal delegada ante la Corte mucho tiempo en Colombia y quiero contarles que la demostración clara de la teoría del caso era la verificación desde el momento del conocimiento de la denuncia para la estructuración de 3 elementos fundamentales en esa teoría del caso. La primera, los supuestos fácticos. Esos hechos van a ser determinantes en la teoría del caso y en la conformación de esa teoría del caso, que me permitirá efectivamente trasladar una serie de elementos para poder unir un segundo elemento dentro de esa concepción, que son los supuestos jurídicos. Una teoría del caso viene iniciada por esos supuestos fácticos, continúa por la determinación de esos supuestos jurídicos, pero sobre todo con la consecución de esos elementos probatorios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la teoría del caso en nuestros países se ha tomado como una denominación para inicio de juicio. Y resulta que estamos confundiendo la teoría del caso con el alegato de apertura, que es la convicción anglosajona que permite partir la etapa de investigación a la etapa de juicio. ¿Por qué hago este énfasis aquí? Sencillo, porque la teoría del caso, yo sugiero, y reconocen muchos autores también, debe iniciarse desde el primer momento de aproximación, bien por la defensa o bien por la fiscalía. La teoría del caso tiene en esencia un componente de orden, precisión y sobre esa base eficacia. La teoría del caso me permite a mí llegar a los puntos neurálgicos de la adecuación típica, doctora Guerra, de los elementos normativos del tipo y de todos los supuestos que tenga ese delito en esencia, para permitir demostrar ante un juez lo que es la configuración delictiva o lo que no es la configuración delictiva. La teoría del caso me permite llegar con rapidez, con eficacia y con prontitud a un elemento esencial, y es la determinación de que efectivamente el juez se puede dar cuenta en un primer inicio de algo que es fundamental en el juicio: pertinencia y conducencia de pruebas. Celebro que en Panamá el código que veo está todavía aplazado en algunos distritos, pero que es la norma que rige o que va a regir próximamente en todos. Celebro, vuelvo y digo, que haya considerado obligatorio, o por lo menos a todas las partes, en la mención de la necesidad de esa teoría del caso en juicio. Y lo digo porque en Colombia, por ejemplo, la teoría del caso solamente es obligatoria para la fiscalía y no para la defensa. La teoría del caso tiene un plus en esa etapa del juicio. Ese plus significa que efectivamente en esa teoría del caso yo le voy a dar herramientas dentro de un sistema acusatorio a un juez imparcial que no tiene conocimiento del suceso, de las evidencias ni de la fase inicial ventilada ante un juez de control de garantías, pero que va a tener que definir cuáles son las pruebas que efectivamente podrá decretar para la práctica en juicio. Allí entonces veamos que la teoría del caso es la postulación de la posición de cada una de las partes frente a un juez que va a abrir un debate público contradictorio y que va a permitir llevar una serie de elementos probatorios
al tema en concreto que va a terminar siendo asumido por ese juez para fallo. La teoría del caso tiene en esencia la condición fundamental de permitir que el juez se aproxime de manera ordenada, de manera rápida y de manera concreta a su facultad, derecho y deber, que es también objetar las pruebas no pertinentes de manera excepcional, pero también decidir sobre las objeciones de la contraparte de defensa o de fiscalía, según el caso, cuando se postule la objeción por impertinencia de la prueba. La teoría del caso va a permitir generar efectivamente que el juez pueda advertir de manera anticipada, sin contaminarse ni perder su imparcialidad, frente a lo que cada una de las partes va a pretender demostrar, y va a tener una herramienta fundamental para lo que nosotros definimos como necesario en un sistema acusatorio: el control del proceso, el control de la audiencia. Yo les quiero contar una experiencia en Colombia y espero que no la repitan en Panamá. Sé que no va a ser así. Ustedes han tenido una prudencia supina en el tema del manejo de la implementación del sistema acusatorio que no tuvimos nosotros. Nosotros no solamente entramos por la ciudad más grande como es Bogotá, sino que además entramos de manera inmediata, casi 5 años de progresividad en la implementación del sistema. Hoy en día está rigiendo completamente, y digo, eso les va a permitir empezar a tamizar ciertos aspectos que nosotros no pudimos tamizar, y entre esas corregir ciertos defectos que nosotros no pudimos advertir, y asimismo generar la necesidad de un entendimiento correcto de las figuras que van a ser neurálgicas, fundamentales y esenciales en el sistema acusatorio. Y una de esas es la teoría del caso. Si un funcionario fiscal correctamente elabora una teoría del caso sobre el supuesto fáctico, jurídico, probatorio, no tendrá posibilidad de fallar en su acusación. Pero además, con otro plus frente a este elemento, que cuando nosotros decimos que la justicia funciona, no va a haber decisiones alternativas de la sociedad ni defraudación de expectativas frente a casos como los hemos visto en Colombia y en otras partes, que se llega a juicio, se encarcela, se plantea la acusación y el juez absuelve, porque no existe una corroboración perfecta entre ese trípode que hemos diseñado de esa concepción en particular de la teoría del caso. Pero además tenemos que ser realistas en algo y en un aspecto fundamental. La teoría del caso tiene los mismos planteamientos de investigación que realiza cualquier investigador en ciencias sociales. Es una metodología aplicada a la necesidad de encontrar cómo va a desarrollar su trabajo, qué va a hacer para desarrollar su trabajo, cuáles son sus objetos de investigación y cuáles son sus hipótesis. Esa aplicación, que quizás suene tan sencilla, vemos las dificultades en términos de la postulación, inclusive de las mismas tesis de maestría o doctorales en la práctica para los abogados. En la fiscalía, y yo me inclino un poco más a la fiscalía, salí recientemente, entonces todavía tengo una afección particular, ahora ejerzo la defensa, pero sobre esa base en la fiscalía va a generar una mayor eficacia, mayor productividad y mayores resultados. El ente del Ministerio Público no es que tenga que producir condenas, pero puede producir resultados efectivos a través de una teoría del caso correcta, bien para preclusiones, bien para archivos, bien para acusaciones, lo cual va a disminuir los tiempos. Oía al magistrado hablando de los tiempos que me sorprenden ampliamente, haciendo la comparación con la Fiscalía colombiana en los primeros inicios. Pero los tiempos, señor magistrado, a medida que van entrando los distritos, se van aumentando. Y lamentablemente la delincuencia va aumentando y los jueces de control de garantía se van congestionando. Y cuando entra todo el aparato y el sistema, va a ver lo que pasa en Colombia hoy en día.
que ya están postulando la reforma del sistema acusatorio porque no hay capacidad de jueces. Y eso lleva a que si nosotros generamos una racionalidad y una posibilidad de ejercer correctamente la función en fiscalía y en defensa, los tiempos disminuyen. Para hablar de eficacia netamente cuantitativa. Pero la teoría del caso igualmente también disminuye la posibilidad de fallar en la pretensión punitiva, porque la corroboración de esa teoría del caso le permite a usted hacer una confrontación permanente entre esos hechos, entre esos supuestos y entre la posibilidad de una sentencia condenatoria, hablando en caso de que se pida la sentencia condenatoria, o lo contrario, una preclusión como mecanismo anticipado de terminación del proceso o un archivo, dependiendo en la fase que me encuentre, para poder decir no hay elementos para llegar a una acusación. Una teoría del caso que no comparta estos elementos va a generar también falsas expectativas. Una teoría del caso que no se corrobore desde el principio hasta el final va a permitir errores garrafales con respuestas garrafales, pero además con indemnizaciones millonarias. Igualmente, la defensa, y es un elemento que siempre he pensado es necesario recabar en estos temas, es que efectivamente la defensa va a trabajar mucho mejor si inicia con su teoría del caso para mirar las posibilidades, las falencias, las probabilidades de éxito, pero sobre todo las fortalezas de su defensa. Y fíjense que aquí, en este juego de partes, y aquí, doctor, yo sigo peleando con el tema de la objetividad del fiscal, porque es que el fiscal no puede ser objetivo cuando es parte. Si es parte, obviamente va a tener que tener una posición clara sobre la base de su categoría y rol. Y entonces no es que tampoco tercamente se deje llevar por su posición y rol, pero una teoría del caso estructurada correctamente le permite generar su posición de parte acusadora desde el principio hasta el final. Y la defensa igual, una posición de parte de defensa desde el principio hasta el final. Y con una gran ventaja, que si tiene uno claro el cuadro, que si tiene uno claro el marco de referencia y la actuación, no se van a practicar pruebas innecesarias. No se va a realizar una actividad desgastante para los órganos judiciales en todo el sentido de la palabra. No se van a interponer recursos innecesarios. No se van a generar discusiones frente a los planteamientos centrales de la teoría del caso. Llegaremos a utilizar mecanismos del sistema acusatorio que son fabulosos: preacuerdos, negociaciones, principios de oportunidad y además estipulaciones probatorias. ¿Para qué vamos a discutir algo que no tiene necesidad de discutirse? ¿Que hay un muerto? Sí, estipulemos el muerto. Ahora, ¿quién lo mató? Es el problema de discusión. Vamos a centrar la audiencia en quién lo mató, pero no que ya hay un muerto, que ya lo estipulamos. El sistema acusatorio va a generarse sobre la base de la posibilidad de manifestarse en torno a todas las figuras del sistema acusatorio que son fundamentales para que pueda generarse ese andamiaje. Y yo les quiero decir algo de manera muy imparcial y objetiva, doctor, eso sí. Cuando nosotros hablamos del sistema acusatorio, estamos mirando una cantidad de ventajas en la actuación del sistema acusatorio, pero también estamos mirando una cantidad de rezagos del sistema inquisitivo. Y van a ver cómo se van a entremezclar esos problemas que van a generar también una distorsión del sistema. Y es sencillo poner este ejemplo que siempre utilizo. Cuando uno ha venido escribiendo siempre en una máquina de escribir manual, yo quiero saber cómo fue el cambio para poder acostumbrarse, ni siquiera al computador, al iPad. Costó, y mucho. Hoy en día las generaciones que nacen en esta década, nacen con ese chip. Creo que muchos de nosotros, y no porque nos digamos viejos, tenemos el problema con esos elementos. Eso es lo que pasa con el sistema acusatorio.
Con el sistema acusatorio nosotros no podemos llegar de la noche a la mañana a cambiarnos el chip de estar pensando en un documento escrito, ahora oral, pero independientemente de todas las características que riñen, como lo decía el magistrado también, con la oficiosidad, como son el principio de oportunidad, el preacuerdo y la negociación. Pero la teoría del caso me va a permitir generar esa posibilidad de determinar desde el primer momento cuáles van a ser los elementos para que todos los funcionamientos del sistema acusatorio se acoplen dentro de la visión y la filosofía y la teleología del sistema acusatorio. Esa teoría del caso me va a permitir que no sea terco un defensor, que no sea terco un fiscal, que se genere una serie de dinámicas importantísimas en el desarrollo de la audiencia. Y hasta aquí les quiero contar que la teoría del caso entonces aporta todo lo que hemos dicho y mucho más. La teoría del caso aporta la seguridad de que va a haber una justicia eficaz y de que esa justicia eficaz, y ojo, digo justicia eficaz, va a tener un efecto de control social satisfactorio que va a representar también para la sociedad un beneficio. Porque cuando la justicia no actúa, la sociedad se defrauda. Y cuando la sociedad se defrauda, actúa por sus propios medios. Y vamos a empezar a ver cómo hoy en día hay linchamientos permanentes. No sé aquí en Panamá, pero en Colombia hay el fenómeno que la justicia no actúa y ya se están viendo linchamientos en algunas zonas. Señores, el compromiso de un sistema acusatorio es de todos, pero la necesidad de comprensión de estos fenómenos es fundamental. Sobre esa base yo simplemente los invito a que cambiemos el chip, a que empecemos a mirar el sistema acusatorio como debe ser, con sus errores, claro, nada hay perfecto, pero además con la necesidad de verificar que la justicia se está desgastando innecesariamente por falta de preparación, conocimiento, manejo de la teoría del caso y en esencia todo lo elemental que puede tener para mí un sistema de justicia: razonabilidad y prontitud, porque una justicia tardía no es justicia. Muchas gracias.